En la computadora. Excelente, bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a comenzar este mindset que hemos titulado ¿Cómo adquirir la mentalidad de los ganadores? Dios nos hizo vencedores, nos hizo ganadores, ya nos dio la victoria el Señor y Dios quiere que vivamos con esa mentalidad, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos esa mentalidad, desgraciadamente algunos cristianos viven en derrota, viven con mentalidad de perdedores, como dicen los jóvenes, son unos losers, pero Dios quiere que seamos nosotros, que tengamos esa mentalidad que Él quiere. Ahora, todo parece indicar que las enseñanzas de Jesús en la Biblia son las de un perdedor, ¿va? Pon tu otra mejilla, si te hieren en una, si te obligan a llevar una carga, una milla, ve con el dos, niégate a ti mismo, etcétera, etcétera. Todo parece ser como que el mundo así lo ve, parece ser que las enseñanzas de Jesús son las de un perdedor y a muchos por esa razón el evangelio no les es muy atractivo. Pero si nosotros observamos bien la palabra de Dios, los principios, hay principios escondidos que nos son revelados para tener una mentalidad ganadora, porque Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad ganadora. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a estar aquí, observando. Acá dice, me movió aquí, esta parte. Muy bien, ahí está. Excelente. Entonces, vamos a la Biblia y en la Biblia vamos a encontrar esos tesoros escondidos que nos muestran cómo nosotros podemos tener una mentalidad ganadora, ¿verdad? A pesar de todas. Y vamos a aprender el día de hoy cuatro cosas de cómo tener, cómo adquirir, cómo vivir con esa mentalidad ganadora. Y la Biblia está llena de historias de personas que tuvieron mentalidad, a pesar de que tuvieron mucha adversidad, a pesar de que tuvieron mucha oposición, como nosotros tenemos el día de hoy. Aún así, podemos ver cómo esa gente pudo experimentar el poder de Dios. Entonces, vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver punto número 1, entiende que tendrás oposición. Un ganador, una persona con mentalidad ganadora, tiene que entender que que va a haber va a haber oposición, va a haber gente que de a gratis les vamos a caer mal y nos van a querer atacar. Yo personalmente estoy pasando por algo en mi trabajo de alguien que lejos de hacerle yo algo negativo, he intentado ayudar todo el tiempo y me están atacando, calumniando, inventándome cosas, y hay que entender que si queremos tener una mentalidad de ganadores, una mentalidad ganadora, tenemos que entender que vamos a tener oposición. Es normal. Este, y número dos, si quieres tener una mentalidad ganadora, tendrás que enfrentar a tus gigantes. Va a haber gigantes en el camino. Va a haber oposición que va a parecer imposible para ti pensar, hijo, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a obtener la victoria? Pues tendrás que tomar valor de hacerle frente a tus gigantes y, y tener que tener las agallas en Dios para enfrentar esos problemas, esas adversidades, esa oposición que parece ser imposible que tú lo puedas derrotar. Número 3, vamos a encontrar, si queremos tener mentalidad ganadora, debemos de encontrar motivación en la recompensa. Hay una recompensa. Al final de cada historia de la Biblia hay una recompensa por parte de Dios y dice Dios, yo te quiero dar esa recompensa si solamente tú peleas la buena batalla de la fe. Entonces, hay que encontrar motivación por las recompensas que Dios ofrece. Número uno, vida eterna, galardones, coronas. Hay una recompensa, ¿verdad? No solamente en la tierra, sino también allá en el cielo. Y número 4, experimenta la victoria.
¿Quieres tener esta mentalidad ganadora? Necesitas entonces experimentar la victoria que ya Dios nos entregó. Entonces vamos al punto número uno. Punto número uno. Entiende que tendrás oposición. ¿Quieres tener mentalidad ganadora? No va a ser fácil, no va a ser color de rosa, va a haber mucha oposición. Jesús le decía a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. Entonces, entiende que va a haber oposición. Si eres hijo, si eres hija de Dios, si estamos en el camino, si queremos permanecer fieles, tenemos que entender que va a haber oposición. Tenemos un enemigo muy fuerte, un enemigo muy poderoso. Y Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Te digo, o sea, va a haber gente que te va a querer hacer la guerra, ya gratis. Israel no le había hecho nada a los filisteos, pero ahí están los filisteos buscándole hacerle la guerra a Israel. Y juntaron sus ejércitos y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Y también Saúl, entonces digo, bueno, está bien, me estás haciendo la guerra, pues me tengo que defender. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es un principio, hermano, que necesitamos entender, así un paréntesis que voy a hacer en este mensaje, en este mindset. Necesitamos entender, hermanos, que no está mal defenderse, no está mal. Dice el Señor que para eso nos dio las autoridades, y las autoridades están para castigar al que hace lo malo y para proteger al que hace lo bueno. Entonces, si tú tienes una demanda, pues defiéndete, hermano, defiéndete, más si eres inocente, ¿verdad? Hay que defendernos, o sea, no pasa nada. Saúl también dice, sacó su ejército, su campamento, también acamparon en el valle de Ela, y dice, y en el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, lo que podemos aprender es que nosotros, como hijos de Dios, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Va a estar los filisteos haciéndole la guerra a Israel. Nosotros de pronto nos vamos a topar con personas que nos van a querer hacer la guerra, nos vamos a topar con personas que nos van a calumniar, nos van a levantar falsos, nos van a atacar, y debemos de entender nosotros que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 que nuestra guerra es espiritual, contra principados, contra potestades, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego él recomienda, por tanto, tomad toda la armadura del Señor, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra no son con las personas. Hay un enemigo detrás de las personas intentando provocarnos, hacernos la guerra, dañarnos. Y debemos de entender que tenemos tres enemigos poderosos. Primer enemigo, la carne. A veces tu principal enemigo eres tú mismo. Tu carne no quiere nada con Dios. Y tu carne te quiere hacer la guerra porque tu carne te quiere desviar, y tu carne no quiere que tú hagas la voluntad de Dios, ni que te conformes a la imagen de Cristo, ni que seas fiel a la iglesia, ni que seas fiel al discipulado. O sea, tenemos un enemigo muy poderoso que somos nosotros mismos, es tu carne. También otro enemigo muy poderoso es el mundo y sus deseos, decía el apóstol Juan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, eso no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Es un enemigo muy poderoso. El mundo siempre va a venir con tentaciones, con ofrecimientos. Yo le digo a mis hijos, mijos, ustedes que están en su carrera artística, tienen que tener mucho cuidado del mundo. El mundo les va a ofrecer muchas cosas. El mundo les va a ofrecer los deleites temporales del pecado. El mundo les va a ofrecer, se les va a poner, pero uno tiene que tener los principios de la palabra de Dios bien arraigados.
Y el mundo constantemente tienes que tener mucho cuidado en el área de tu trabajo, con las tentaciones. Tienes que pintar una línea. Antes, ¿verdad? De tú ser provocado en alguna, tienes que pintar. Y el tercer enemigo es el diablo. Ese es el tercer enemigo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque es un enemigo que no duerme. Es un enemigo que constantemente va a estar. Entonces, si quieres tener una mentalidad ganadora, necesitas entender, número uno, que vas a tener oposición de esos tres enemigos poderosos, de tu carne, del mundo, del diablo, y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No te enganches. No es de que si alguien te ataca, si alguien te dice algo, pues la vas a agarrar. Tenemos que, la vas a agarrar contra él. Tenemos que guardar el testimonio cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado de no, dice el Señor, dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si alguien te está atacando, si alguien te está haciendo, alguien te está lastimando, entrégaselo a Dios. Dile, Dios, mira, yo me puedo vengar. Como recuerdo a una persona que me hizo fraude en Acapulco, yo tenía todo para demandar, tenía amigos reporteros, tenía amigos en el gobierno, tenía todo para yo, para ir en contra de esa persona. Era miembro de mi iglesia y dije, no, que el Señor se encargue. Va, yo no voy a hacer nada, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y mira, que el Señor cuando se encarga, el problema es que muchos dicen, no, yo le quiero dar una ayudadita al Señor, no voy a molestar al Señor, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde vienen los problemas, porque ya entra la venganza, ya entra el resentimiento. Y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí, va a haber oposición. Número dos, vas a tener que enfrentar a tus gigantes. Dice Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4. Primera de Samuel 17, 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. Más o menos estamos hablando de unos 6 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Este, el bronce es un metal muy, muy, muy duro, muy parecido al oro, un metal amarillo, es un metal muy resistente, más, eh, eh, este, eh, más o menos parecido al hierro, más o menos de esa resistencia. Y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y todavía dice, e iba su escudero delante de él. Entonces, varias cosas que necesitamos aprender aquí. Número uno, aunque aparenten ser invencible tu gigante, tendrás que enfrentarlo. Y híjole, Señor, de verdad, no sé qué hacer. Este, ah, esto se ve imposible. Y ahí, desgraciadamente, cuando muchas personas ven al gigante enfrente de ellos, les da miedo, se paralizan, les da pánico, no confían en el Señor. Y mucha gente, desgraciadamente, como les vuelvo a repetir, comienzan a recurrir a cosas de ayuda humanitaria o ayudas acerca de cosas que a Dios no le agradan. Y gente va y recurre a las cartas, échame las cartas, es que este problema que está pasando, no sé, y gente va y busca la astrología, a los esotéricos, y ahí está la gente charlatana, mira, usa esta amatista, eso te va a ayudar a rechazar las malas vibras, y bueno, una sarta de mentiras, hermanos. Yo como joyero pudieras yo hacer mucho dinero. Tengo a muchos amigos y clientes que, bueno, algunos en el pasado, ¿verdad? Allá en Acapulco, que se dedicaban a eso y la verdad ganaban muchísimo dinero engañando a la gente, diciendo que la amatista, que el topacio, que no sé qué, que esto ahuyenta al otro,
y que la esmeralda rozando la piel en anillo con un pentagrama y una bola de charlatanería, hermano, que ellos sabían que era mentira, pero les hacían creer a la gente que eso era verdad. Y la gente en su desesperación por tener un gigante enfrente de ellos, recurrían a ese tipo de cosas. Y mira, los que estamos en Cristo y queremos vivir con esa mentalidad de ganadoras, necesitamos nosotros enfrentar a nuestros gigantes con la mentalidad de que Dios está con nosotros y que no necesitamos recurrir ni a los astrólogos, ni a la gente charlatana, ni que me echen las cartas, ni a que a ver qué dice la Zulema bruja, Zulema la bruja, todas esas cosas que mucha gente recurre. Nosotros necesitamos enfrentarlos y necesitamos enfrentarlos, dice en el versículo 8. Versículo 8 dice, y se paró aquel gigante y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged, dice, entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Y si pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, tendrás que enfrentar a tus gigantes, aunque nos griten y todo el mundo nos grite y el gigante enfrente de ti te grite, no puedes. ¿Quién eres tú? Yo soy el filisteo, el gigante, yo soy Goliat. Ninguno de ustedes va a poder conmigo. Y es más, si ustedes me ganan, vamos a ser sus siervos, pero tenía tanta confianza este gigante, tenía tanta confianza de poder ganar, que eso a David no le intimidó para nada. Dice, "Man, no importa lo que tú digas". Y vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Cómo es que con toda la confianza en Cristo, con toda la confianza en Dios, dice, tú vienes a mí, pues yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí muy armado, tú vienes a mí con tanta valentía, pues yo también te voy. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros adquiramos, ¿verdad? Que no importa qué gigante se levante contra ti, ya sea en tu trabajo, ya sea un gigante familiar que dicen, híjole, parece que no puedo derrotar este problema que tengo con mi familia, este problema que tengo en mi trabajo, este problema que tengo en el ministerio, este problema que tengo conmigo mismo. A veces nuestros gigantes somos nosotros mismos. Híjole, no puedo con la indisciplina, no puedo con... Y dice Dios, levántate y enfréntalo. En mi nombre hazlo. Y con la mentalidad de que yo te voy a dar la victoria. No es con la mentalidad, híjole, pues lo voy a intentar a ver qué pasa. No, David no fue con esa mentalidad. Y aunque todo mundo tenía miedo, David se enfrentaba, dice capítulo 17, versículo 12, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, eran hombres de guerra y eran adultos, y los hombres los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Entonces, para que veas, la edad no tiene nada que ver. Ya seas si eres un chavito o eres un adulto como Noé de 500 años, Dios te quiere usar. David era el menor de todos sus hermanos. Pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
estuvo aquel gigante provocando, y dice versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. O sea, David no era guerrero, David era un pastorcito de ovejas. Y dice, llévaselo a tus hermanos que sí están allá con el ejército peleando, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue, muchas enseñanzas aquí que no vamos a tocarlo en este momento, se fue con su carga como Isaí le había mandado, un hijo obediente, llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército, 22. Entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Las escuchó. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. No importa si todo mundo está temeroso ante ese gigante que se te puso y que te está diciendo, tú no puedes. Oye, si tú tienes una mentalidad ganadora en Cristo, si tú sabes que la palabra de Dios, hay un versículo muy famoso, que todo el mundo se lo sabe de memoria, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos inclusive lo traen de lema, algunos se los graban en sus playeras y en sus tenis, algunos artistas famosos que he visto grabados, pero cuando viene el gigante, parece que ese versículo se desaparece de sus mentes. Y uno tiene que tener el valor de poder, de tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque sabes que Cristo va contigo. Sabes que no estás solo. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, vino el Espíritu Santo y tienes todo el poder de Dios. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, esa mentalidad, muchos piensan que las enseñanzas de Jesús, vuelvo a repetir, como dijimos en la introducción, son enseñanzas de un perdedor, pero todo lo contrario, tanta palabra de Dios en la Biblia que dice, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Debemos de hacer la guerra si tenemos al Espíritu de Dios y no importa quién se nos pare enfrente. Si es tu jefe, tu jefa, un compañero, si algún vecino te está atacando, si algún familiar te está atacando, si tú mismo eres tu propio enemigo y te separa como un gigante y dice, tú eres un hipócrita, ya deja de jugar al cristiano. Y esa mentalidad, esa vocecita que te quiere alejar de Dios. Si se para el mismo Satanás delante de ti, hay gente que le tiene miedo, parece en la noche a tomar un vaso de agua al baño por la oscuridad. Si estás en Cristo, no, no debemos de tener miedo y escuchamos un ruidito en la noche y ya estamos pensando que son, ¿y qué importa si es un mugre espíritu? Allá en mi rancho le llaman los chaneques, los duendes, los no sé qué. ¿Qué importa? Tú vas en el nombre de Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no debemos de tener miedo a esas cosas. Debemos de tener la fuerza, el valor de enfrentar ese tipo de cosas. Desgraciadamente se nos fue el tiempo en este momento. Yo creo que para el próximo Mindset voy a poder enseñar las otras dos que me hicieron falta el día de hoy. Pero número uno, hoy vimos, entiende que si quieres tener mentalidad de ganador, entiende que va a haber oposición. Entiende que va a haber gente que se te va a levantar a hacer la guerra de la nada.
y que tú tienes que guardar tu testimonio en Cristo, que tú tienes que guardar tu integridad, que tú tienes que guardar la palabra de Dios. Y no porque alguien te está haciendo la guerra, tú vas a violar palabra de Dios para defenderte. Tú vas a recibir posiblemente la provocación, el ataque, y tú simplemente te vas a parar y de manera estoica entregarle las cosas a Dios. Hubo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, hubo una guerra donde el rey Josafat lo estaban atacando y le dice Dios, mira, arma un coro y pónganse a cantar. Ponte a cantar alabanzas, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, deja que Dios se encargue de tus enemigos. Y Dios le dio una gran victoria al rey Josafat. Y número dos, hoy vimos que necesitamos hacerle frente. No importa qué tan poderoso sea el gigante que se para enfrente de ti. No importa si da voces diciendo tú no puedes, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra de Dios en ese momento tiene que cobrar vida y tienes que aplicarlo y decir, ¿cómo de que no puedo? Claro que puedo, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo. Esa es la mentalidad ganadora. Dejemos de vivir con mentalidad de perdedores. Dejemos de vivir y pensar que no se puede, porque en Cristo todo lo podemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que este Maizen haya sido de bendición para ustedes.